Hola, hola. En nuestro episodio de hoy vamos a tener un tema muy especial. Un tema muy especial y sobre todo hoy en nuestros días, en nuestros tiempos en el que vivimos mucho materialismo, que vivimos muy deprisa, que vivimos de repente también muy entretenidos con diversas cosas que nos ofrece este mundo. Hoy vamos a profundizar sobre un tema muy especial que como es la espiritualidad en nuestros días. Y para empezar este tema vamos a comenzar diciendo que no es espiritualidad. Y es que muchas veces solemos confundir o solemos relacionar espiritualidad con religión y pensamos que la espiritualidad eh, eh, es religión y no es precisamente así. Claro que puede haber personas religiosas, personas que practican alguna creencia, alguna religión, que practican su fe y que son muy espirituales, claro que sí. Sin embargo, también puede ser que no. Entonces, espiritualidad va más allá de una religión. Y espiritualidad en ese sentido es la vivencia o la búsqueda de lo más profundo de nuestra vida, de nuestra existencia, del sentido más profundo de nuestra vida, del propósito de nuestra vida. Es esa búsqueda de lo trascendente que todo mundo sentimos o experimentamos en algún momento y que de una u otra manera vamos en esa búsqueda de diferentes formas, pero lo buscamos porque el ser humano ha sido creado para algo más que solamente la materia, para algo más que solamente el cuerpo. El ser humano es un ser integral que no solamente es un cuerpo o es materia, sino que es espíritu, es alma. Para esto, hoy tenemos como invitados especiales a dos personas que particularmente en mi vida espiritual me han ayudado mucho en este camino de la fe, en este camino de crecimiento personal y espiritual. Me han ayudado desde su amistad, desde su compartir, desde su propia reflexión, que de alguna manera me invitan y me han llevado a reflexionar sobre mi propia espiritualidad, sobre mi propio mundo interior. Así que vamos a escucharlos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, pues antes que nada agradezco que te hayas tomado el tiempo para contestar las preguntas. No sé si quieras empezar que te presentes, que nos digas tu nombre, a qué te dedicas y bueno, un poco de ti. Gracias. Bueno, primero decirte que es un placer, es un honor para mí poder colaborar con esto. Eh, Ujú. bueno, que hayas pensado en mí para poder platicar un rato sobre esta cuestión. Y bien, mi nombre es Roberto Alvarado, soy sacerdote por gracia de Dios de la de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos. Ejerzo mi ministerio en Estados Unidos, en el estado de Michigan, trabajando con los migrantes que trabajan en los campos de manzanas, de duraznos y en sí, cultivar arbolitos de Navidad. Con ellos, celebrando misas, acompañándolos, escuchándolos, confesándolos. Ese es mi trabajo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si te parece bien, vamos a empezar con las preguntas. Claro. La primera dice, ¿qué es la espiritualidad para ti? Bien, bien. Pienso que la espiritualidad es el buscar algo más allá del cuerpo, del tiempo, del espacio. Algo que va más allá de todo eso. Buscar, nosotros los cristianos diríamos,
buscar a Jesucristo, buscar a Dios, Padre. Pero en general pienso buscar a esa divinidad que está más allá de todos nosotros los hombres, de es nuestro tiempo, de nuestro espacio. Entonces, ese buscar a un ser superior que creemos que existe, que creemos que está presente. Entonces, en esa búsqueda se da ese camino espiritual. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo crees que nació tu vida espiritual? Mi vida espiritual pienso que tiene su origen, como muchos de nosotros, eh, en casa. Crecí en una familia tradicional, entonces la abuelita presente en casa, que me llevaba a los rosarios, que me llevaba a las vigilias de la oración nocturna, que me llevaba a las misas, a las celebraciones, y en el constante participar de todos estos momentos de encuentro comunitario con Dios, pienso que se me fue forjando la espiritualidad. Ahí pienso que tiene su origen, una espiritualidad que parte de las cosas sencillas, una espiritualidad que parte del ordinario. Por ejemplo, mi abuelita me enseñó una oración todas las noches, recibí esa oración, que no es el angelito de mi guarda, oración que aprendí de ella, que antes de dormir, de rezar. Y esa, a pesar de todos los años de formación y tantas otras oraciones que he aprendido, nunca he perdido esa oración, que me recuerda la espiritualidad que se me forjó en el primer momento, ¿no? Esa espiritualidad que se me fue implantando con ternura, con cariño, con el acompañarme de mi abuelita a lo largo de mi crecimiento espiritual. Qué lindo. La tercera pregunta dice, ¿cómo alimentas tu vida espiritual? Pienso que mi vida espiritual se alimenta, obviamente, como todo sacerdote, del rezo de la liturgia de los signos, de la celebración de la Eucaristía, pero ya desde hace mucho tiempo pienso que mi vida espiritual se viene alimentada, sobre todo de momentos de silencio. Dentro de un día ajetreado, que voy de aquí para allá, de un campo a otro, por ejemplo, actualmente, esos breves momentos en los cuales puedo detenerme y dialogar con Dios. Momentos sencillos de diálogo con un padre. Decir, Señor, hoy estoy cansado, Señor, hoy, mira, no salieron las cosas como yo pensaba, etcétera, etcétera. O, Señor, hoy me siento feliz. Esos pequeños momentos de diálogo son de una grandísima riqueza y alimento para mi vida espiritual, que me van haciendo sentir que estoy con alguien, que no estoy solo, que Dios me acompaña. O sea, trabajo alejado de mi familia, alejado de mi gente, hasta acá hasta el norte de los Estados Unidos, y de repente, incluso como sacerdote, puede venir aquel momento que dices, estoy solo. Pero son esos momentos de espiritualidad que te enriquecen y dices, no estoy solo, estoy unido a la iglesia, estoy unido a Dios, entonces estoy acompañado. Eso es vida espiritual, saber que en medio de este mundo y sus dificultades no es. La cuarta pregunta me parece que va unida a esta y dice, ¿has tenido alguna crisis espiritual? ¿Cómo la vives desde cómo la has vivido o cómo las has vivido desde tu propia experiencia? Bien. Bueno, primero distinguir. Pienso que crisis, hay muchísimos tipos de crisis, pero crisis espiritual, he tenido crisis vocacionales, crisis de fe, etcétera, etcétera. Pero crisis espiritual. Pienso que la crisis espiritual, sobre todo la he sentido cuando he experimentado estar frente al mal. Porque cuando he experimentado estar frente al mal, me viene, no sé, la experiencia de tantos santos o de tantas personas espirituales que delante del mal dicen, vale la pena continuar a rezar, vale la pena continuar con este esfuerzo por entrar en un momento de meditación, de oración, de silencio, vale la pena continuar creyendo en Dios, vale la pena continuar eh, creyendo de que Él está conmigo. Porque delante del mal, cuando hay cosas que, o sea, delante de la mentira, delante del odio, delante de la traición, delante de todas estas cosas que se experimentan como mal, no hablo del diablo, hablo de estas cosas que se experimentan como mal, que nos duelen.
que nos lastiman. Y delante de eso, la mayor crisis espiritual es pensar, ¿vale la pena continuar a rezar? ¿Vale la pena continuar a cultivar mi vida espiritual? Si aún que la cultivo, mira lo que me estoy enfrentando. Y no sé, una experiencia particular fue mientras estaba en el noviciado, experimenté propio encontrarme frente al mal. Y recuerdo que mi vicemaestro de noviciado me dijo, Continúa a rezar aunque no tengas ganas, porque mantenerte te hará reencontrar la dulzura de la experiencia espiritual. Y recuerdo que me regaló una pequeña imagen que, si me permites, quiero que sea mostrárseles, de la Virgen y de la Santa Faz del Señor. Y él me dijo, llévala siempre contigo. Y siempre procuro llevarla conmigo, que me recuerda junto a mi cama, que me recuerda mientras estoy, no sé, de camino, etcétera, etcétera. Recordar que Cristo está conmigo. La Virgen, los santos, los ángeles están conmigo. Esa experiencia de, aunque pase por cañadas oscuras, sé que alguien me acompaña. Entonces pienso que esas han sido, esa ha sido mi experiencia de crisis espiritual y ese ha sido el modo de poderla superar. Gracias, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo crees que tu espiritualidad ha impactado tu relación con los demás? Mm, Pues mi experiencia ha sido que te comparto ahora de mi tiempo de ejercicio de ministerio aquí, que ha sido breve, pero viviendo en una sociedad que, digamos, tan agitada, donde incluso los sacerdotes viven esa agitación y, sí, ese materialismo, digamos, en el cual las celebraciones eucarísticas vienen hechas con prisa, etcétera, etcétera. La gente ha experimentado, o me han dicho, padre, el que usted guarde momentos de silencio durante la celebración nos permite a nosotros entrar en el misterio. Pienso que eso sea la mayor riqueza que puede aportar a la gente en ese sentido. En ese modo he podido compartir mi espiritualidad, en el cuidar los momentos de la celebración, de la oración, etcétera, etcétera. Y eso ha sido, mira, Padre guarda silencio. Nosotros también queremos guardar silencio. Y ese silencio les sirve a ellos para entrar. Pienso que eso, porque ciertamente la espiritualidad no es una cosa que camina, no es que te dices, me encontré la espiritualidad en la calle, ¿no? O no es que dices, esta persona es espiritual porque viste así, porque acá no, sino cuando ves a una persona que vive en la sencillez un momento espiritual, eso inspira a otros a querer entrar también en un momento espiritual. Y como ya te decía en la primera pregunta, pienso que la vida espiritual se nutre de mis momentos de silencio. Y es la riqueza que aporto a la gente, esos momentos de silencio. Gracias. La siguiente pregunta y última dice, ¿qué le dirías a una persona que no le da importancia a su vida espiritual? En el contexto de que sabemos que somos seres integrales, ¿verdad? Que somos seres que estamos, que no solamente somos materia, que no solamente somos mente, sino que somos mente, cuerpo, alma, unos seres bi o psicosociales. Eh, Primero decir que más que decirle a una persona, vive espiritualidad, etcétera, etcétera. Busca la espiritualidad, enriquecete de espiritualidad. Es mostrar la belleza de la vida espiritual. Pienso que por eso hemos fallado tantas veces en nuestros métodos de evangelización, porque tantas veces decimos a la gente lo que tiene que hacer. Tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no? Y pienso que más que decir es vivir una espiritualidad sencilla que ayude a los demás a comprenderla y a enamorarse de vivir la espiritualidad también. Pero si tuviera que decirle algo, le diría, eh, mira que yo sé que es mejor. O sea, me imagino, una persona que lleva una vida plena, porque hay tanta gente que encontramos que dice, yo no necesito espiritualidad. ¿Por qué? Llevo una vida plena. No necesito de Dios porque llevo una vida plena. Ok, ok.
Tienes una vida plena, perfecto, pero sabes que tu vida todavía sería mucho más bella si supieras que alguien, si creyeras que alguien, si experimentaras que alguien va contigo y goza también de tu plenitud de vida y es feliz también de que tú eres feliz, saber de que no estás solo tú sintiéndote pleno, sino que hay alguien que está junto a ti en tu plenitud. Pienso que eso eh, haría a las personas empezar a sentir, eh, quiero experimentar esto, saber que no estoy solo. Obviamente es más fácil decirle a una persona cuando sufre. Cuando una persona, por ejemplo, que está pasando por una grande crisis, que está pasando delante de un gran dolor, es más fácil decirle, en tu dolor no estás solo, en tu dolor alguien te acompaña, alguien que puede mucho más de lo que tú puedes, alguien que está más allá de todo lo nuestro, más allá del dolor, más allá de nuestro tiempo, más allá de nuestro espacio. Cuando alguien sufre y le dices, mira, levántate, hay alguien que te acompaña, pienso que, y decirle, hay alguien que es capaz incluso de acompañarte en tu dolor, es capaz incluso de acompañarte ante la traición que te estás enfrentando. Hay alguien que es capaz de acompañarte delante de la tristeza que estás enfrentando. Pienso que esto motiva y te vas a decir, quiero vivir lo que tú estás viviendo, quiero sentir lo que tú estás sintiendo, el no sentirme solo. Qué bonito. Pues te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, tu compartir y, y pues nada, solamente que ojalá que todos podamos ser conscientes, ¿verdad?, de esta vida interior que también necesitamos cultivar. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ok, va que va. Hola Andrés, ¿cómo estás? La madre muy bien, bendito Dios, aquí sirviendo al Señor. Eso. Este, oye, pues antes que nada te agradezco el tiempo que, me das para hacerte estas preguntas. No sé si quieras presentarte un poquito, contarnos un poquito de ti, qué te dedicas, qué haces, de dónde eres, Sí, cómo cuántos no. años tienes. Claro. Bueno, yo soy Andrés Fregoso, actualmente tengo 23 años y estoy formándome en el Seminario de Guadalajara. Actualmente curso el primer año de la teología y yo soy de un pequeño pueblo que se llama Buenavista de Cañedo, del rumbo de Ameca. En realidad pertenece al municipio de San Martín Hidalgo, pero bueno, como es una comunidad muy pequeña, pues casi nadie conoce, ¿no? Entonces, soy de aquel rumbo y pues bueno, contento, feliz de estar por aquí compartiendo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Pues obviamente, pues son poquitas y lo que desde tu experiencia que nos puedas compartir. Y la primera dice, ¿qué es espiritualidad para ti, Andrés? Ok. Bueno, quiero iniciar diciendo que la espiritualidad pues no es lo que quizá en estos tiempos entendemos así como una cuestión de caminos, ¿no? Para vivir una experiencia como interior, sino que la espiritualidad en la vida cristiana pues es la realización de la misma existencia, ¿no? La misma existencia humana que se compone de alma y cuerpo en Jesucristo, ¿no? Esa es la espiritualidad, el hecho de que nosotros nos podamos realizar como hombres en Cristo que se ha hecho hombre, ¿no? Eso para mí es la espiritualidad. La segunda pregunta dice, ¿cómo crees que nació en ti la vida espiritual? Creo que la vida espiritual en mi persona nace desde el ambiente familiar, ¿no? Principalmente por el testimonio de mi abuela, que de Dios goce, porque pues para aquel entonces mis padres no eran tan cercanos a la fe, ¿no? Entonces el testimonio de mi abuela fue el ejemplo para mí de vivir una espiritualidad
pues a la manera de un niño, ¿no? O sea, ciertamente de niño no conoces todas estas cuestiones de cómo nutrir el espíritu, sino que simplemente ves en una persona algo que te llama la atención y en eso ya vas pues cultivando, ¿no? Poco a poco, que yo fui comprendiendo hasta que de manera personal decido el abrirme a Cristo, ¿no? El abrirme no en cuanto a mi vocación, sino a la vocación cristiana como tal, ¿no? O sea, no la vocación, sino a la vida cristiana. El ser consciente de que el ser bautizado, el ser cristiano, pues es algo muchísimo más, más profundo, que no se debe vivir solamente en apariencia, sino como un verdadero compromiso, ¿no? Compromiso que adquieres y que después te haces consciente en la confirmación, ¿no? Sí, en ese sentido sería como el ser conscientes que no solamente es, como dicen muchas personas, no soy creyente. Ajá, porque muchas personas que se dicen católicas dicen, bueno, pero yo soy creyente, ¿no? O sea, de que solamente asisten de vez en cuando a misa o ni van, ¿no? Ni se acercan a la iglesia o en fiestas. Sí. Y pues sí, ciertamente el descubrir esta vocación a la vida cristiana pues va mucho más a una vida en profundidad, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y creo que uno de los riesgos que podemos correr en la vida moderna es estar como en contra de una religión institucional, ¿no? O sea, sí hay una pérdida de creyentes, pero no de personas espirituales, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos siempre la trascendencia, buscamos estar por ahí superándonos a nosotros mismos, y ya eso comporta una espiritualidad, o sea, un espíritu que quiere algo más que nuestra propia materialidad, ¿no? Nuestra propia humanidad. Entonces es uno de los riesgos que podemos correr en la actualidad, y pues hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido, ¿no? Muy bien, gracias, Andrés. Bueno. La siguiente pregunta es, ¿cómo alimentas tu vida espiritual? Gracias a Dios, por medio del seminario, que ha sido el lugar donde mi vida espiritual pues se ha fortalecido muchísimo, y he tratado de cultivarla, pues me ha enseñado diferentes métodos, ¿no? Y creo que uno de ellos, pues el más no quiero decir siempre, pero sí el más común, del que todos tenemos el acceso, pues es a la Eucaristía, ¿no? Creo que es lo principal, bien lo dice el concilio, fuente y culmen de la vida cristiana, ¿no? Entonces la Eucaristía realmente como el primer paso para fortalecer mi espiritualidad. De ahí pues la vida sacramental, sobre todo en la penitencia, ¿no? Y también a través de la oración personal, ¿no? La oración personal, que creo que es algo que sí tenemos que tener muy en cuenta, porque sin la oración la espiritualidad pues se muere o se vuelve hueca, se vuelve vacía, ¿no? Entonces creo que esos son los tres pilares que me han mantenido, ¿no? La Eucaristía, la vida sacramental y la oración. La cuarta es, ¿has tenido alguna crisis espiritual? Y si es así, ¿cómo la has vivido desde tu propia experiencia? ¿O cómo enfrentas tus propias crisis, no? Creo que sí he vivido algunas crisis espirituales, no en el sentido tan desgarrador, tan catastrófico de la palabra crisis, pero sí como esos pequeños momentos en los que desde tu visión humana no llegas a comprender lo que Dios quiere para ti, ¿no? Y es una de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta, que el seguir a Cristo es confiar completamente en Él, ¿no? Confiar completamente en Él. Mis crisis espirituales van más del lado de sucede alguna situación que tiene que ser muy compleja a estas alturas, pues
gracias a Dios por la comprensión que tengo de la fe. Una crisis muy muy fuerte sí puede llegar a afectarme en el sentido de decirle a Dios, pues qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? No en el grado de llegar a decir Dios no existe, ¿no? Sino que tengo yo la plena seguridad de que Dios existe, pero a ver, ayúdame a comprender, ¿no? ¿Por qué me has hecho pasar por esta situación, ¿no? Entonces creo que mis crisis espirituales van más un poco de este lado de querer comprender lo que Dios ha dispuesto. Entonces, podríamos decir que esas crisis en la vida que tú vas teniendo, más o menos como que las vas afrontando o las vas superando, pues sí, de la mano de Dios, ¿no? Como en diálogo con Dios, sí, como desde la oración. Exactamente, ¿no? O sea, como lo digo, o sea, no es una afirmación de Dios no existe, es una idea mental que tenemos, ¿no? Sino que yo, gracias a mi vida de fe, he descubierto que Dios realmente existe, pero más que nada es eso, el quererlo entender, ¿no? El quererlo abarcar, que nunca lo vamos a lograr, ¿no? Nunca vamos a poder lograr abarcar lo que es y lo que hace, ¿no? Entonces creo que es eso. Muy bien. Ahora, ¿cómo crees que tu espiritualidad ha impactado tu relación con los demás? Creo que bastante. No podemos separar la experiencia de fe, la experiencia cristiana, de nuestra relación con los demás, ¿no? Una figura que ponía un sacerdote en una ocasión era, nuestra vida cristiana es una escuadra, de Dios a nosotros, de nosotros a los demás, de los demás a nosotros, ¿sí? Y de nosotros a Dios, ¿no? Entonces nuestra vida cristiana siempre va a ir comportada de estas dos podemos decirlo, vertientes, ¿no? Tanto Dios como los demás. Entonces no podemos distinguir entre una relación con los demás y una vida cristiana, una vida espiritual. Entonces nuestra vida espiritual que vamos cultivando, pues, vaya en el interior, debe de ser reflejada en el amor hacia los otros, ¿no? Porque en el amor hacia los demás estamos manifestando el amor que le tenemos a Dios, ¿no? Dice las cartas de los apóstoles, ¿no? No podemos decir que amamos a Dios que no vemos, sino amamos al hermano que sí vemos, ¿no? Entonces creo que sí ha influido muchísimo en mí, en el sentido de, si yo me considero, ¿no?, primero cristiano, y ahora en este caso llamado al sacerdocio, con mayor razón me comporta a mí un compromiso más grande de expresarle a los demás lo que yo creo, ¿no? No en meras apariencias, sino como realmente un modo de vida, ¿no? Porque el cristianismo no es podríamos decirlo, no es como una etiqueta solamente, ¿no? Sino que es algo que tú abrazas para vivirlo. Qué bonito. La última pregunta sería, ¿qué le dirías tú a una persona que pues no le da importancia a su vida espiritualidad? Yo sí le invitaría a que fuera consciente de que no solamente somos así que cuerpo, ¿no? Somos materia, ¿no? Ciertamente la materia es aquello que nosotros vemos, ¿no?, que nosotros palpamos, pero hay algo en nosotros que ya nos está diciendo que es más que eso, ¿no? Ya lo explicaba hace un rato. El mismo hecho de querer aspirar a algo, ¿no? Por ejemplo, el alcanzar alguna meta, el superarte a ti mismo, el ponerte retos, no es propio de nuestra corporeidad. No es propio de nuestra corporeidad. O sea, es algo que va más allá, ¿no?
Y a esto le llamamos nosotros el espíritu, ¿no? Un espíritu que quiere trascender. Claro que su último objetivo siempre va a ser Dios, ¿no? Pero que en muchas ocasiones no podemos como lograr descubrirlo de esta manera, ¿no? Entonces lo buscamos de otros medios, ¿no? Entonces por eso tenemos que en algunas creencias le llaman de una manera, nosotros de otra, esto y aquello, ¿no? Pero al fin y al cabo siempre el hombre tiende a la felicidad, ¿no? A la trascendencia, a Dios. Entonces sí le invitaría a esa persona a que se atreviera, ¿no? Se atreviera a descubrir ya no tanto esta cuestión de superarse a sí mismo, de ponerse retos, de trascender, sino de llamarlo por su nombre, ¿no? Dios, ¿no? Que ese Dios solamente voy a poderme poner en contacto a través de esta espiritualidad, ¿no? De esta espiritualidad, que es a lo que el espíritu siempre va a atender, ¿no? Entonces es como su alimento, ¿no? Su alimento. Si no lo logra comprender, si no lo logra, podemos decirlo, consumir, el espíritu va a tender a irse degradando, ¿no? A irse degradando e ir buscando algunos otros caminos que realmente van a llenar en el momento, pero no van a llenar en su totalidad, ¿no? Porque en el corazón del hombre siempre va a estar ese hueco que nadie más va a poder llenar sino Dios. Eso sí, Jesús. Bueno, Andrés, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y pues que estés muy bien. Muchas gracias, madre, al contrario, gracias por su invitación. Saludos a todos.